Pues entonces, rápidamente para completar las actividades de este día, que seguramente habrán aprendido mucho al respecto de las diferentes servicios y plataformas que estamos trabajando en Microsoft para cada uno de ustedes. Yo les voy a platicar de Teams como una plataforma de colaboración, cómo podemos nosotros extender la funcionalidad de Teams para las organizaciones. Si ustedes desean seguir el transcript de la sesión e incluso tener reacciones en vivo, que es parte de las funcionalidades nuevas que tenemos en Teams para las presentaciones en vivo. Lo pueden hacer a través de la URL que aparece en la parte superior. Esa URL les va a permitir ver el contenido de la presentación, ver también el transcript de la presentación y también interactuar con reacciones en cada uno de los slides, ¿de acuerdo? Entonces, hablemos rápidamente de Teams como plataforma. Cuando nosotros en un mundo interconectado en el que vivimos y ahora, por las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, en un mundo en línea de trabajo colaborativo online, volteamos a ver hacia las diferentes soluciones y servicios que podemos utilizar para trabajar en este ecosistema online. Nos vamos a encontrar con diferentes tecnologías de diferentes proveedores. Si trabajamos con tecnologías Microsoft, seguramente estarán ya familiarizados con Microsoft Teams, que es la plataforma de colaboración y comunicación que tenemos para las organizaciones y para las personas. También hoy en día ya estamos utilizando o haciendo la transición de todas aquellas personas que trabajan a través de conversaciones familiares o personales utilizando Skype, por ejemplo, hacia Microsoft Teams para que también sea una plataforma de comunicación en ese sentido. Y entonces tenemos diferentes formas de comunicarnos. Por ejemplo, la más sencilla y más utilizada, el chat, que nos permite entonces estar enviando y recibiendo no solamente mensajes de texto, sino también algunos otros elementos más dinámicos como podrían ser los GIFs, como podrían ser los enlaces a contenidos en un mundo empresarial, por ejemplo, eso es muy utilizado, o también las tarjetas adaptables que nosotros podemos enviar y recibir a través del chat para poder compartir información más dinámica y poder entonces ejecutar incluso algunos procesos de negocio. En la parte de la comunicación más directa, más personal, podemos habilitar la funcionalidad de las reuniones o las videollamadas y que nos permita entonces tener, como en este momento, una sesión en vivo donde podamos entonces compartir y colaborar de una manera más directa, más intuitiva y más presencial, aún en escenarios de reuniones de negocio o en escenarios como el que estamos teniendo aquí, que es un live event o un evento en vivo donde ustedes participan a través de sus preguntas y nosotros les damos respuestas a esas preguntas. Otro de los escenarios donde podemos tener una colaboración en Microsoft Teams es cuando los datos o el Internet o la voz sobre IP falla. Y entonces podemos tener una comunicación vía terrestre, vía líneas terrestres de conversación a través de la línea telefónica y poder entonces también allí estar manejando ese tipo de conversaciones utilizando algunos servicios Microsoft o no Microsoft para poder entonces salir hacia una línea terrestre y entonces poder tener comunicación por ese medio hacia otras personas. Están también los archivos, como les mencionaba, en un mundo, por ejemplo, o empresarial, el compartir archivos es algo del día a día, entonces las organizaciones requieren de poder tener un lugar centralizado donde se vayan almacenando todos estos elementos que se puedan entonces requerir compartir entre los diferentes individuos o equipos de trabajo y para eso tenemos por detrás a OneDrive for Business y a SharePoint para poder entonces almacenar la información de manera centralizada y poderla compartir en nuestros equipos de trabajo. Y finalmente,
extender la funcionalidad de Microsoft Teams lo podemos encontrar a través de las aplicaciones, muchas de ellas ya preconstruidas y simplemente listas para empezarlas a utilizar, y algunas que necesitemos construir de manera muy puntual para nuestras organizaciones a través de soluciones de negocio de nuestros partners o de nuestros equipos de desarrollo o incluso de proveedores externos como el mismo Microsoft que nos puedan dar esas soluciones que necesitemos para meterlas o incrustarlas dentro del ecosistema de servicios y características de Microsoft Teams. Entonces, esas son las diferentes aristas en donde podemos ver a Teams como una herramienta de comunicación. Ahora, como una herramienta de colaboración, también nosotros tenemos diferentes entornos gráficos por los cuales podemos interactuar con nuestros equipos de trabajo. En la interfaz gráfica de Teams, ustedes se van a encontrar, si ya han trabajado con él, con un equipo que va a tener diferentes canales y en cada uno de estos canales puede tener un chat, pero puede tener otras pestañas que le permitan entonces compartir contenidos específicos en ese canal de comunicación. Entonces, las pestañas son una de esas diferentes elementos gráficos que podemos utilizar para compartir y colaborar. Otro de los elementos que podemos incrustar como solución a Teams son los bots o asistentes virtuales inteligentes, las tarjetas adaptables que también ya había platicado en el chat, las extensiones de mensajería que nos permitan entonces a través de un proceso específico poder entonces ayudar a nuestras organizaciones y a nuestros usuarios a poder automatizar algunos procesos y siempre mantener informada a la gente y con lo que necesita para poder actuar a través del módulo de tareas y las notificaciones. Y en el backend vamos a encontrar diferentes cosas que si somos ya más técnicos, seguramente estaremos también interactuando con algunas de ellas, como son SharePoint y OneDrive para los contenidos, toda la Power Platform para poder entonces automatizar algunos procesos y poderlos utilizar con bajo código, Azure para todo el cómputo, Graph para la comunicación entre los diferentes servicios y plataformas que tenemos en Microsoft y las aplicaciones o sistemas de línea de negocio que de repente necesitemos todavía utilizar dentro de nuestras organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando volteamos a ver a Teams ya como una plataforma de colaboración para empezar a desarrollar aplicaciones o soluciones de negocio, vamos a encontrar diferentes niveles. El primer nivel, el más sencillo de todos, sería la tienda de aplicaciones, donde nosotros simplemente vamos como administradores y entonces podemos implementar una aplicación que ya está preconstruida simplemente para empezarla a utilizar por nosotros o por un equipo de trabajo en el que nosotros pertenezcamos. Y ahí vamos a encontrar varias aplicaciones que ya son del mismo ecosistema de Microsoft o podremos encontrarnos también aplicaciones de terceros que nos permitan entonces extender la funcionalidad hacia otros servicios que también requiramos en nuestro día a día como organización. Pero ¿qué pasa cuando ya ocupamos alguna aplicación más personalizada para nuestro negocio? Ahí entonces ya vamos y volteamos hacia algunas soluciones o servicios de desarrollo. Y aquí podemos encontrar tres diferentes aristas. La primera de ellas sería utilizar Power Platform para entonces minimizar el código que tengamos que nosotros desarrollar para esa solución y entonces utilizar una interfaz gráfica amigable como por ejemplo Power Apps Studio, como la parte de la creación de flows en Power Automate, como un dashboard o un reporte o un dataset en Power BI o como un elemento a través de Power Virtual Agents Studio que nos permita entonces tener un diálogo conversacional automatizado con nuestros usuarios. Eso requerirá poco conocimiento, poca habilidad en cuestión de código específicamente, pero más habilidad en cuestión de negocio y en cuestión de manejo de interfaces gráficas. Por el otro lado, si eso no es suficiente para nosotros, lo que podemos hacer entonces es ir a la siguiente arista, que serían plantillas que Microsoft ya ha publicado
que nosotros mismos en el equipo de ingeniería hemos ido desarrollando y que entonces nuestros socios de negocio y nuestros clientes van utilizando de acuerdo a las necesidades muy específicas que tengan. Más adelante vamos a platicar de algunas de estas plantillas de aplicaciones que ya están disponibles a día de hoy. Y cuando ya ni eso nos resuelve una necesidad muy puntual de negocio que nosotros tengamos, podemos irnos entonces a desarrollo basado completamente en código, utilizando Visual Studio Code, utilizando Yeoman o alguno de los diferentes elementos que tengamos para desarrollar código para extender la funcionalidad de Microsoft Teams, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a enfocarnos en algunos de ellos. Primero quiero enfocarme en Power Platform. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con Power Platform en Microsoft Teams? Como ustedes sabrán, los que ya hayan trabajado con la Power Platform, nosotros tenemos diferentes servicios y características que podemos utilizar. Está Power BI para el análisis de datos, está Power Apps para el desarrollo de interfaces gráficas, está Power Automate para la automatización de procesos y está Power Virtual Agents para los asistentes virtuales inteligentes. Pero detrás de ellos hay todo un ecosistema de características que también podemos utilizar. Por ejemplo, los conectores para ir a pedir datos o a enviar datos a servicios externos, los portales para entonces publicar información de nuestras interfaces gráficas en Power Apps en un entorno web público y que las personas puedan interactuar con él sin necesidad de tener que llevar a cabo un registro o una presencia en nuestra organización. Tenemos también la inteligencia artificial que hoy en día se está utilizando mucho en los servicios y los desarrollos que estamos realizando. Entonces, tenemos AI Builder, por ejemplo, para el desarrollo de patrones y modelos que nos permitan entonces tomar decisiones basadas en ese tipo de representaciones. Y tenemos también, por ejemplo, los UI Flows, que es toda la parte de automatización de robots, Robotic Process Automation, que nos permite entonces extender la funcionalidad de un proceso de negocio en Power Automate, por ejemplo, para que podamos utilizar incluso algunos ecosistemas legacy en servidores o en data centers locales y que aún así podamos nosotros automatizarlos a través de la Power Platform. Todo esto siempre basándose en un backend que sería Common Data Services, que nos permite entonces ir guardando los datos y poderlos reutilizar en el momento que lo necesitemos. Pero hoy en día estamos extendiendo esa funcionalidad con lo que se conocía como Project Oakdale, que ahora se conoce como Microsoft Dataverse, ya ese es su nombre oficial, y que nos permite entonces extender esta funcionalidad hacia el ecosistema de servicios de Microsoft Teams. Como ya estamos familiarizados con Teams y es nuestra herramienta de colaboración y comunicación, pues entonces Power Platform lo podemos nosotros llevar hacia ese ecosistema, hacia esa interfaz gráfica y entonces hacerle la vida más sencilla no solamente al usuario final, sino también al administrador, al desarrollador, para que tenga una sola interfaz gráfica donde pueda extender la funcionalidad de nuestros servicios. Entonces, platiquemos un poquito de Microsoft Dataverse y cómo nosotros lo podemos empezar a consumir dentro de Microsoft Teams. Cuando nosotros hablamos de Microsoft Dataverse, básicamente estamos hablando de estos mismos servicios de la Power Platform, pero ya dentro del ecosistema de aplicaciones y servicios de Microsoft Teams. Así que lo que ustedes tendrían que hacer, primero que nada, sería irse a la tienda de aplicaciones de Teams y entonces buscar todos y cada uno de los servicios que ya tenemos en la Power Platform. Por ejemplo, si quiero utilizar Power Apps, pues me voy a la tienda de aplicaciones de Teams, busco Power Apps, lo instalo para mí personalmente o para mi equipo de trabajo y en ese momento entonces yo ya puedo empezar a crear dentro de Teams una interfaz gráfica a través de Power Automate para poder entonces ejecutar un proceso automatizado de negocio. O podría entonces requerir un flujo o un proceso de negocio que a través de Power Automate también tenga interacción con mis usuarios y entonces me voy de igual forma a la tienda de aplicaciones, busco Power Automate y también lo instalo y lo empiezo a utilizar
con toda la interfaz gráfica enriquecida que yo ya tenía previamente en flow.microsoft.com, pero ahora integrado dentro de dentro de Microsoft Teams. Lo mismo va a suceder con Power BI y con Power Virtual Agents. Ustedes se van a la tienda de aplicaciones, buscan esas aplicaciones, las instalan para ustedes o para su equipo de trabajo y empiezan a utilizarlo. ¿De acuerdo? Y CDS, que era la base de datos que nos permitía entonces ir guardando toda esta información, también la hemos exportado, no completamente. Eso no quiere decir, y este es un punto importantísimo que debe de quedarles bien claro, el que Microsoft Dataverse ahora sea uno de los nuevos servicios que tengamos en Microsoft Teams, no quiere decir que Power Platform va a desaparecer o que lo va a consumir completamente Microsoft Teams y después entonces todo lo vamos a tener que hacer a través de Teams. Van a coexistir ambas plataformas, así que mientras por un lado ustedes pueden estar creando sus aplicaciones y servicios en Power Platform, utilizando todo el set completo de funcionalidad de CDS, por otro lado también pueden crear aplicaciones y servicios específicamente para Teams dentro de Microsoft Dataverse con un subset de capacidades y servicios de Common Data Services. No quiere decir que todo va a estar disponible allí, al menos no en esta primera etapa, y eso les permitirá entonces desarrollar ese tipo de soluciones con lo que ustedes necesitan a día de hoy para poder entonces interactuar con su ecosistema de usuarios que ya está colaborando y trabajando en Microsoft Teams. ¿De acuerdo? Y entonces ya ustedes empezar a trabajar de la misma forma en que lo hacían anteriormente en Power Platform. Si ustedes, por ejemplo, desean hacer una interfaz gráfica en Power Apps, se van a encontrar el Power Apps Studio también dentro de Microsoft Dataverse con Power Apps de Microsoft Teams y van a tener exactamente la misma experiencia. Las ventajas que van a tener adicionales en Power Apps Studio, pues es que va a estar integrado ya en Teams y por lo tanto no van a tener que salir de ese ecosistema ni de ese ambiente y todo va a estar integrado también con la autenticación de Teams. Así que cuando ustedes necesiten interactuar con los perfiles de los usuarios, automáticamente Power Apps Studio ya va a estar integrado con él y podrán ustedes comenzarlo a utilizar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces aquí les grabé un video que muestra precisamente este proceso de creación con Power Apps. Si se dan cuenta, yo ya tengo aquí en este ejemplo, en este video, tengo ya instalado Power Apps en Teams, entonces simplemente voy, creo una nueva aplicación, tengo que seleccionar por primera vez un equipo de trabajo donde va a vivir esta aplicación, después entro al Power Apps Studio, empiezo a crear mi ecosistema de tablas y datos que necesito para poder mostrar la información en la interfaz gráfica de Power Apps. Aquí, por ejemplo, en este video se está creando una tabla directamente en CDS. No necesariamente tiene que ser así. Podrían ustedes, por ejemplo, utilizar un conector e ir a crear sus tablas o sus listas en SharePoint y entonces traerse la data de allá y poder entonces estar utilizando por detrás en el backend SharePoint o SQL Server o alguna otra interfaz de datos que les permita entonces almacenar la información allá y simplemente utilizar Power Apps Studio como el elemento de creación de la interfaz gráfica para conectarnos a ese backend y finalmente, como se ve en la parte superior derecha de esta ventana, tener un botón único que sirva para publicar su aplicación y que eso les permita simplificar el proceso de publicación de sus interfaces gráficas de Power Apps. Anteriormente en Power Apps de Power Platform, ustedes lo que tenían que hacer era guardar la aplicación, luego publicarla, luego exportarla y luego importarla en Teams. Acá todo se simplifica en un solo botón, que es este, Publish to Teams. Cuando le dan clic a ese botón, simplemente lo que va a hacer esto es automáticamente guardar la aplicación en el entorno nuevo que se crea para el equipo de trabajo donde ustedes seleccionaron que va a vivir la aplicación y que se va a estar consumiendo. Después de guardarlo allí, entonces lo va a publicar para ese equipo de trabajo y entonces ya los usuarios van a poder empezar a interactuar con él a través de una pestaña o a través de algún otro de los medios gráficos
tópicos que hemos estado platicando que pueden ser de utilidad para interactuar con este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes encontrarían específicamente con Power Apps. Ahora, con Power Virtual Agents sucede exactamente lo mismo. Ustedes irían a Power Virtual Agents en Microsoft Teams, le dan crear un nuevo bot, les va a decir en qué equipo de trabajo quieren que se cree su bot, entonces les va a abrir el Power Virtual Agents Studio y el Power Virtual Agents Studio es exactamente el mismo que ustedes tienen en Power Platform, así que ustedes se encontrarían allí los tópicos o temas, se encontrarían las entidades, se encontrarían las estadísticas, se encontrarían la parte de los canales y la parte de la administración de su Power Virtual Agent y finalmente la publicación. Entonces ustedes empiezan a crear todo su diagrama conversacional en cada uno de los temas, lo prueban, lo publican y una vez que está publicado, este va a ser consumido dentro de Teams. Eso es bien importante también que lo tengan presente para que ustedes puedan entonces trabajar correctamente con un asistente virtual inteligente dependiendo del tipo de canal donde ustedes lo vayan a consumir o donde quieran que sus usuarios finales lo consuman, deben de tener presente que si ustedes lo hacen dentro de Microsoft Dataverse, entonces su agente virtual solamente va a poder trabajar con los usuarios de Teams y en ese único canal. Todos los otros canales van a estar deshabilitados. Mientras que si ustedes quieren que su agente virtual interactúe con los usuarios finales a través de, por ejemplo, una URL o un sitio web en Internet o a través de Facebook o a través de algún otro canal que ustedes requieran para poder tener interacción con el usuario final, entonces ese agente virtual debe de estar desarrollado en Power Platform, no en Microsoft Teams, porque entonces no tendríamos la posibilidad de habilitar esos canales adicionales. De igual forma, con Power Virtual Agents, la ventaja que tendrían ustedes es que ya estaría automáticamente integrado con la autenticación de Teams. Así que ustedes pueden empezar a integrar conversación en su agente virtual basado en el perfil del usuario. Y entonces podrían darle un mensaje personalizado desde el inicio al usuario diciéndole, hola Juan Pérez, porque ya saben quién es el usuario que está autenticado en Teams y por lo tanto ya pueden enviar ese tipo de mensajes hacia los usuarios en la conversación que tengan con su asistente virtual inteligente. Y eso les permita entonces publicarlo sin ningún problema de tener que desarrollar alguna conexión hacia el Active Directory o cosas por el estilo. Simplemente ustedes lo desarrollan y lo empiezan a utilizar de manera intuitiva e integrada con Microsoft Teams. Y como les menciono y como les mencionaba antes y lo pueden ver en esta imagen que les capturé aquí, ustedes tienen la misma interfaz gráfica que tenían en Power Virtual Agents Studio, así que van a tener sus variables locales y globales, van a tener sus tópicos, van a tener el check de sus tópicos para ver que la lógica esté correctamente construida, van a tener la posibilidad de probar el bot antes de publicarlo, van a poder entonces configurarlo en el canal de Teams y después publicarlo para que ya sus usuarios puedan empezar a tener una interacción con ese asistente virtual inteligente que ustedes estén desarrollando. La autenticación, como les mencionaba, ahora va a tener una nueva opción que ya va a estar automáticamente seleccionada desde el momento en el que se inicie su asistente virtual. Ustedes no van a tener que venir a hacer esta configuración. Eso ya lo va a hacer Power Virtual Agents de Microsoft Dataverse por ustedes, que es la integración con la autenticación de Teams. Así que Single Sign-On ya va a estar automáticamente configurado sin necesidad de que ustedes tengan que hacer nada específico dentro de esa configuración. Una vez que ustedes ya lo quieren empezar a consumir para sus usuarios finales, entonces vienen a publicarlo y al momento de publicarlo ustedes pueden decidir si quieren que se utilice para el equipo específico que ustedes lo desarrollaron o quieren que se utilice para toda la organización y entonces cualquier usuario de cualquier equipo de trabajo pueda tener interacción con este asistente virtual inteligente que viva dentro de Teams. Ese es el punto clave. Tiene que consumirlo el usuario final dentro del ecosistema y dentro de la interfaz gráfica de Teams. No lo puede consumir desde ninguna otra interfaz gráfica o desde ningún otro canal. ¿Ok?
Y eso entonces al final nos permita pues tener soluciones completas construidas en Microsoft Dataverse, integradas de forma nativa en Microsoft Teams sin la necesidad de tener que hacer ninguna publicación o desarrollo o extensión de la funcionalidad de Microsoft Teams, más que simplemente crear y publicar nuestra solución en Microsoft Dataverse. ¿Ok? Ya tenemos algunas soluciones preconstruidas, plantillas que pueden ustedes utilizar tal cual como están o personalizarlas de acuerdo a sus necesidades de sus organizaciones. Hoy en día ya tenemos publicadas las primeras tres, que es la de Inspections, la de Employee Ideas y la de Issue Tracking o Reporting. Esas tres ya están publicadas como plantillas en Microsoft Dataverse. Ya ustedes pueden ir y empezarlas a implementar en sus equipos de trabajo. Y en el futuro vamos a publicar otras dos. De hecho, la idea es seguir creciendo estas plantillas, así que vamos a ir publicando más en el futuro, pero las dos que ya estamos en proceso de publicación final es la de Floor Walk y la de Asset Checkout, que nos permitirán entonces ya tener una base de funcionalidad, no tener que empezar desde cero a crear nuestras interfaces gráficas o nuestras soluciones en Microsoft Dataverse. ¿Ok? Y eso entonces también está integrado con la seguridad y el gobierno de datos que está en Microsoft Teams. Este punto también es importantísimo para los que ya han trabajado con Power Platform antes. Si ustedes recuerdan, en Power Platform nosotros cuando publicamos, por ejemplo, una aplicación en Power Apps, entonces tenemos un dueño de la aplicación, tenemos un maker o un creador de aplicaciones y tenemos nuestros usuarios, los consumidores de la aplicación. Pero en Microsoft Dataverse nosotros tenemos que ajustarnos a la seguridad integrada de Microsoft Teams. Así que en Microsoft Teams nosotros tenemos owners de nuestros equipos de trabajo, members de nuestros equipos de trabajo y guest o invitados. Así que ahora nuestras aplicaciones y soluciones que publiquemos a través de Microsoft Dataverse van a tener que ocupar ese mismo ecosistema de roles, owners, members y guest. Un owner obviamente podrá crear, eliminar, modificar aplicaciones y soluciones. Un member solamente podrá crear las aplicaciones y consumirlas, y un guest, un invitado, solamente podrá consumir las aplicaciones de acuerdo a las restricciones que también el administrador de Teams haya ajustado para cada uno de estos roles, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importantísimo que también lo tengan presente al momento de empezar a consumir Microsoft Dataverse en Microsoft Teams. En cuestión de capacidades y licenciamiento, algo que deben de tener también presente es que si ustedes van a utilizar Microsoft Dataverse, no necesitan comprar ninguna licencia extra, no necesitan preocuparse por darle un licenciamiento o una licencia específica a sus usuarios. Ya todo está incluido con el consumo de Teams. Así que si su usuario que va a estar consumiendo o creando estas soluciones en Microsoft Dataverse ya es un usuario de Teams licenciado, entonces ya no necesitan preocuparse por nada más. Toda la parte de Microsoft Dataverse va a estar incluida junto con ese perfil o esa licencia que ustedes tienen de ese usuario en Microsoft Teams. Mientras que si ustedes quieren conectarse ya con servicios externos como un CDS completo, como un Premium Connector, como una aplicación o una solución completamente standalone en otro canal fuera de Teams, entonces si necesitan tener el licenciamiento específico que requieren para consumir y crear ese tipo de soluciones y aplicaciones. Eso es importantísimo que también lo tengan presente al momento de estar desarrollando cada uno de estos elementos. Entonces les voy a mostrar un pequeño demo de cómo nosotros podemos trabajar con este tipo de soluciones. Yo, por ejemplo, aquí tengo precisamente las diferentes soluciones de Microsoft Dataverse. Aquí, por ejemplo, me voy a ir a la tienda de aplicaciones y voy a poner Power para que ustedes vean cómo aquí tengo, por ejemplo,
Power Apps, tengo Power Automate, tengo Power BI y tengo Power Virtual Agents. Así que cualquiera de estas son las soluciones que ustedes empezarían primero instalando para ustedes o para sus equipos de trabajo. Y una vez que ya las tengan instaladas, pues las pueden ustedes anclar a su set de aplicaciones que tengan para su Microsoft Teams. Entonces voy a irme, por ejemplo, a Power Apps y cuando entro yo aquí a Power Apps, entonces me voy a encontrar con la misma interfaz gráfica que les mencionaba hace rato en la presentación. Aquí yo puedo entonces ya empezar a ocupar cualquiera de estas plantillas que ya están preconstruidas. Aquí están las tres que les dije que ya tenemos publicadas: Employee Ideas, Inspections y la de Issue Reporting, o podemos crear una nueva plantilla, una nueva aplicación, perdón, dentro de Power Apps. Entonces yo podría venir acá, decirle quiero crear una nueva aplicación. Lo primero que me va a preguntar es ¿en dónde quieres que viva esa aplicación? Entonces yo le puedo seleccionar un equipo específico dentro de mi organización donde quiero que viva, le doy entonces crear y entonces eso va a empezar a desarrollar toda la interfaz gráfica inicial de esa aplicación para que yo entonces a través de Power Apps Studio pueda empezar a construir la solución que necesito de acuerdo a las necesidades específicas de ese equipo de trabajo en particular. ¿De acuerdo? Entonces yo ya simplemente espero allí a que se cree. ¿Qué está haciendo esto por detrás? Eso es algo también bien importante que deben de tomar en consideración. Cuando ustedes empiezan a crear una aplicación, por ejemplo, de Power Apps en Microsoft Dataverse, por detrás lo que está sucediendo es que se va a el Admin Center de Power Platform, crea un nuevo entorno. Recuerden que en Power Platform nosotros tenemos entornos o environments donde lógicamente vamos a estar separando nuestras soluciones, así que lo que vamos a tener allá es un nuevo entorno que va a ser para nuestro equipo de trabajo en particular y ese entorno nos va a permitir entonces almacenar todos los recursos lógicos que vamos a estar ocupando en nuestra solución. Entonces, fíjense cómo aquí yo ya tengo el Power Apps Studio, que para los que ya han creado aplicaciones anteriormente será algo que con lo que estén familiarizados. Y lo primero que me pide aquí después del equipo donde anclé esta aplicación sería el nombre de la aplicación. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, demo app. La voy a guardar y entonces después de eso ya puedo empezar yo a interactuar con la interfaz gráfica de Power Apps Studio para poder entonces conectarme a los datos, para poder crear mis diferentes elementos dentro de la interfaz gráfica, como son mis controles, mis diferentes elementos de pantallas, mis conexiones a datos, mis componentes, todo lo que ustedes ya manejan en Power Apps completo de Power Platform, lo mismo se van a encontrar ustedes acá. Entonces yo puedo venir acá a Data y en Data poder crear una nueva tabla en CDS directamente o conectarme a datos que yo ya tenga previamente construidos. Por ejemplo, puedo buscar aquí SharePoint y entonces utilizar el conector de SharePoint para poder ir precisamente a crear ese conector para mi aplicación, ¿de acuerdo? Aquí no me está permitiendo debido a los permisos que yo tengo en este ecosistema. Estoy utilizando un ecosistema en donde no soy administrador completo de la plataforma, así que ese conector no me permite utilizarlo. Entonces yo puedo crear aquí una nueva tabla y me pide el nombre de una tabla. Voy a ponerle, por ejemplo, aquí Demo Table para que vean ustedes cómo les va a permitir entonces crear este tipo de tablas dentro de CDS y entonces ya aquí yo puedo empezar a agregar columnas, agregar datos, mostrar y ocultar columnas, decirle qué tipo de datos, el orden ascendente o descendente, etcétera. Si ustedes ya están familiarizados con Microsoft List o con SharePoint List, entonces ya también estarán familiarizados con esta interfaz gráfica y lo podrán hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros tenemos esa tabla construida, esa tabla automáticamente se va a guardar dentro de las conexiones de datos y automáticamente se va a refrescar mi interfaz gráfica para que yo la pueda empezar a consumir. Y como lo teníamos en Power Apps Studio, yo puedo aquí darle preview
antes de publicarla para validar que todo funciona correctamente. Entonces aquí le puedo poner prueba 1, guardar el dato y ver cómo se está guardando correctamente, guardar otro dato, ponerle aquí prueba 2 y entonces estar interactuando con estos registros, seleccionar, por ejemplo, el registro 1, decirle que lo quiero eliminar, decirle entonces que lo elimine y tener toda esa funcionalidad probada antes de publicarla. Una vez que yo ya me asegure de que todo está funcionando correctamente, incluso tengo el App Checker, que también lo tengo en Power Apps Studio de Power Platform, yo puedo aquí validar si hay algún error de fórmulas o de procesamiento lógico de mis conectores o de mis controles. Y si todo está bien, entonces puedo simplemente venir acá y, como les decía, con un simple botón puedo hacer todo el proceso que antes hacía en varios pasos. Así que le doy aquí en publicar hacia Teams y eso automáticamente lo va a guardar. Después me va a decir, ok, ¿quieres publicarlo? Antes de publicarlo, ¿quieres editar los detalles para cambiarle, por ejemplo, el icono, el nombre, la descripción a tu aplicación? Le voy a decir que así lo quiero publicar, entonces le doy siguiente y simplemente lo que va a hacer pues es ir y publicarlo al equipo específico de trabajo donde yo lo voy a consumir. Obviamente, como en ese equipo de trabajo lo tengo que consumir a través de alguna interfaz gráfica específica, lo que me dice aquí es que lo puedo hacer a través de una pestaña dentro de un canal específico. Así que yo tendría que ir a un canal, después seleccionar una pestaña o agregar una pestaña adicional y entonces guardarlo para que los usuarios puedan empezarlo a consumir desde esa pestaña específica de ese canal que yo he seleccionado aquí para publicar mi aplicación. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos a encontrar con Power Automate, por ejemplo. Me voy a venir acá a Power Automate y en Power Automate nosotros nos vamos a encontrar de entrada la interfaz gráfica donde voy a poder empezar a ver si ya tengo yo algún flujo o las plantillas de flujos que ya tiene Power Automate para no comenzar desde cero a crear toda la lógica. Entonces yo podría venir acá y empezar a consumir alguna de estas plantillas para que yo pueda entonces empezar a crear mi proceso automatizado de negocio o crear un nuevo flujo completamente en blanco. Si le doy aquí en New Flow, lo que va a hacer es cargarme precisamente la interfaz gráfica para poder empezar a crear. Todavía aquí me dice si quiero utilizar alguna plantilla en particular, le voy a decir que lo voy a hacer completamente en blanco y entonces esto me va a cargar precisamente la interfaz gráfica para poder seleccionar mis triggers y entonces yo podría, por ejemplo, venir a Teams y decirle que quiero utilizar el trigger de For a Selected Message, que es un trigger nuevo que tenemos para Teams que les permite a ustedes crear una messaging extension de manera sencilla en Microsoft Teams. Entonces ya aquí tengo el trigger. El trigger tiene incluida la funcionalidad de Adaptive Cards. Entonces, para los que están familiarizados con las Adaptive Cards, seguramente cuando abra yo esta sección de aquí, van a encontrarse y van a ver algo muy parecido a lo que ustedes ya están familiarizados a utilizar, que es el Adaptive Card Designer, que les permite entonces modificar o manipular la interfaz gráfica de su Adaptive Card. Y entonces ustedes aquí simplemente pueden venir y empezar a personalizar los contenidos de su Adaptive Card o de su tarjeta adaptable. Aquí, por ejemplo, le voy a poner Adaptive Card Demo y entonces aquí le voy a poner This is an adaptive card to demo these solutions. Y entonces ya aquí yo empezarle a pedir los datos a los usuarios, ¿no? Que podría entonces yo personalizar. Le voy a dar aquí en guardar y simplemente lo que va a hacer es guardar esa Adaptive Card con este trigger. Y entonces ya yo puedo empezar a crear todas mis acciones específicas para mi proceso automatizado de negocio. Entonces ya yo podría venir acá a New Step y entonces decirle cuáles son los siguientes elementos que quiero empezar a manipular en esa funcionalidad para poder entonces publicar, probar mi proceso automatizado de negocio, después guardarlo y publicarlo para empezarlo ya a utilizar para mis
usuarios dentro de Microsoft Teams. Entonces, si se dan cuenta, la interfaz gráfica que tengo es exactamente la misma que yo tenía en Power Automate fuera de Teams en Power Platform. Lo mismo yo tengo aquí ya algunas pestañas nuevas que se han ido agregando dentro de la aplicación de Power Automate en Microsoft Dataverse. Por ejemplo, si yo quiero probar alguno de mis procesos automatizados de negocio que esté utilizando Flowbot, que es una de las características que tiene Power Automate, entonces yo puedo venir a la pestaña de chat y en la pestaña de chat probar precisamente a Flowbot para ver entonces que si Flowbot está funcionando y si me contesta correctamente. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a decir que liste todos los procesos que tengo. Me va a decir que en este momento, como yo estoy utilizando este ambiente que no tiene ahorita ningún proceso automatizado de negocio, me dice que no tengo ningún Flowbot creado, pero entonces yo aquí voy a empezar ya a tener contacto con Flowbot para poderlo probar. También si han trabajado con la parte de approvals en Power Automate o aprobaciones, voy a encontrarme la sección de aprobaciones también aquí en Microsoft Dataverse. Entonces, si yo ya tengo procesos automatizados de negocio que requieran de una aprobación, aquí voy a encontrarme los procesos de aprobación, cómo se están ejecutando y poder incluso un aprobador tener contacto con él para aprobar o rechazar alguna parte de algún proceso. Tengo también los business flows, que este es de los más recientes que hemos agregado a la interfaz gráfica de Microsoft Dataverse, que entonces yo ya puedo conectarme aquí a flows de procesos completos de negocio. Más adelante, todavía no lo tenemos, pero más adelante aquí también vamos a incluir los UI flows para que ustedes ya tengan todo el set de diferentes procesos automatizados de negocio, incluido en Microsoft Dataverse, para que entonces puedan crear sus diferentes procesos automatizados de negocio y puedan estarlos monitoreando a través de la interfaz gráfica enriquecida que nosotros tenemos aquí en Microsoft Dataverse. Con Power BI también sucede exactamente lo mismo. Voy a encontrarme una interfaz gráfica con la cual los que ya han trabajado con Power BI estén familiarizados. Así que aquí está mi página de bienvenida de Power BI. Dentro de los diferentes elementos están los workspaces que los que ya han trabajado con Power BI los conocerán. Están también mis aplicaciones. Está la opción para crear un nuevo dashboard o un nuevo reporte o un nuevo dataset. Entonces, exactamente lo mismo que nosotros teníamos anteriormente en Power Platform, exactamente lo mismo voy a tener yo acá. Voy a poder entonces empezar a crear esos diferentes elementos o poder interactuar con alguno que yo ya tenga. Si, por ejemplo, creo que aquí todavía no tengo ninguno construido. Déjenme ver en las aplicaciones. Tengo por aquí, por ejemplo, este es un reporte que tengo con varias páginas. Entonces yo puedo venir acá y empezar a interactuar con este reporte. Como no soy dueño de este reporte, entonces yo no lo puedo personalizar. No tengo aquí el botón para personalizar el reporte, pero sí tengo que es una de las nuevas funcionalidades que tenemos en Power BI, que es chatear o tener una colaboración vía chat alrededor de un reporte o alrededor de un dashboard, de tal forma que entonces yo pueda tener esta conversación vía chat de lo que está sucediendo en ese reporte en particular y poder colaborar con mi equipo de trabajo. Así que lo que va a suceder es que se va a crear entonces este diálogo conversacional donde yo voy a poder seleccionar específicamente en qué canal o equipo voy a querer conversar sobre este dashboard en particular y empezar a tener entonces una conversación alrededor de este reporte o de este elemento de Power BI que yo esté trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo tengo acá también en Power BI para poder empezar a trabajar e interactuar con él. Y puedo entonces yo tener interacción con mis datasets, puedo tener interacción con mis reportes, con mis dashboards, etcétera. ¿De acuerdo? Con Power Virtual Agents, como les mencionaba, también tengo la misma funcionalidad
que tenía en Power Virtual Agents Studio. Así que aquí me voy a encontrar la posibilidad de crear un nuevo asistente virtual inteligente. De igual forma, lo primero que me va a preguntar es en qué equipo de trabajo yo quiero crear este asistente virtual inteligente. Entonces yo puedo crear o seleccionar, mejor dicho, aquí un equipo de trabajo. Eso y de igual forma va a ir crear entonces mi environment o mi entorno en Power Platform y entonces allí crear a mi asistente virtual inteligente para poder empezar a personalizarlo. Los que ya han trabajado con Power Virtual Agents seguramente sabrán o recordarán que lo primero que les pide cuando crean su primer asistente virtual inteligente es un nombre, un idioma, que hoy en día ya hay varios idiomas disponibles, incluido el español, y un entorno donde viva su asistente virtual. En este caso es un poco diferente la interfaz y el proceso porque primero me está pidiendo el equipo de trabajo para crear ese entorno y después entonces ya me va a preguntar los otros dos elementos que nosotros necesitamos para poder crear nuestro bot o nuestro asistente virtual. Entonces aquí me va a preguntar cuál es el nombre de tu bot. Le vamos a poner aquí demo bot y el lenguaje con el cual tu bot va a estar interactuando con tus usuarios. Entonces yo le voy a seleccionar aquí español y le voy a dar crear y entonces va a empezar a crear los primeros temas o tópicos y todas las entidades que por default están en Power Virtual Agents para que entonces yo pueda empezar a tener ya una conversación con este asistente virtual inteligente. Va también en este proceso, ahorita por detrás está también conectándose a Single Sign-On para poder entonces tener la autenticación integrada con Microsoft Teams y poder entonces empezar a pedir datos del perfil del usuario en la conversación que nosotros tengamos. Todo lo está haciendo de manera automatizada sin que yo tenga que preocuparme por ir y configurar o desarrollar manualmente nada. Si yo me vengo acá, ya que se creó mi bot, me vengo acá a los temas o tópicos, entonces me voy a encontrar todos los tópicos que están por default creados en cualquier bot de Power Virtual Agents, los tópicos de usuario y los tópicos de sistema. Voy a encontrarme también todas las entidades que están preconstruidas en Power Virtual Agents. Voy a poder crear yo también una nueva entidad. Voy a poder entonces también aquí manipular la configuración de mi asistente virtual, entre ellos, por ejemplo, los canales. Y aquí era donde les decía que los otros canales diferentes a Teams no van a estar habilitados, van a estar bloqueados por default y no se pueden deshabilitar en Microsoft Dataverse. Así que el único canal disponible es Microsoft Teams. Cuando yo venga acá a Microsoft Teams, entonces lo que voy a encontrar son dos elementos. O publicarlo directamente para que mi equipo de trabajo ya pueda empezar a trabajar con él, o mandarlo a un proceso de aprobación para que el administrador de Teams, el administrador dentro de mi organización o dentro de mi tenant de Teams, pueda entonces él recibir esta petición de este bot y entonces publicarlo para toda la organización. Y entonces toda la organización pueda consumir el bot. Entonces depende de cómo yo quiera que se consuma este bot, si voy a utilizar este botón de aquí o este botón de acá. Este será solo para mi equipo, este será para toda la organización. ¿De acuerdo? Y la otra cosa que también les comentaba que se hace automáticamente es la parte de la autenticación. Entonces, si yo me vengo a la seguridad y entro a Authentication, vean cómo ya está automáticamente seleccionado Only for Teams. Y eso quiere decir entonces que si yo en mi conversación con el usuario, por ejemplo, en el inicio de la conversación, que sería este, yo lo modifico para decirle que me dé un saludo más personalizado. Por ejemplo, aquí el saludo que me dice es, hola, soy un agente virtual. Yo le puedo decir que no solamente diga hola, sino que diga hola, display name. Y entonces que muestre también el nombre del usuario que está en este momento autenticado en Microsoft Teams. Así entonces, una vez que hago yo eso, puedo venir acá y probarlo directamente. Y si yo le pongo alguna de las frases que disparan la conversación o los triggers, entonces le puedo poner, por ejemplo, hola, que es una de estas frases que están aquí. Y entonces fíjense cómo automáticamente me va a decir, hola Vladimir Medina, soy un agente virtual, y entonces continuar la conversación. Esto de autenticarme y validar quién soy
yo no lo tuve que configurar, yo no tuve que hacer absolutamente nada, simplemente empezar a utilizar lo que ya está previamente construido y configurado en Power Virtual Agents de Microsoft Dataverse. Una vez completado, entonces yo ya puedo venir acá y decirle, quiero publicar mi asistente virtual para que entonces los usuarios de mi equipo de trabajo o todos los colaboradores de mi organización puedan empezar a consumir este asistente virtual como una aplicación que esté integrada en Teams. ¿De acuerdo? Entonces, esas son a día de hoy las funcionalidades y características que estamos publicando para ustedes. Ya está publicado completamente, ya no está en preview desde hace un par de semanas, si no mal recuerdo, o la semana pasada es que ya lo publicamos de manera definitiva. Entonces, ya ahorita ustedes en cualquiera de sus tenants lo pueden ir y empezar a utilizar. Un punto también importante e interesante aquí es que si ustedes ya habían utilizado previamente alguna de estas aplicaciones en Teams, por lo regular, la que ya se ha utilizado antes de Dataverse o incluso antes de Project Oakdale era la de Power Apps, que ya existía. Entonces, cuando ustedes vayan a, a su tenant y entonces entren a Power Apps, muy posiblemente lo que va a suceder es que les va a decir aquí en Power Apps que hay una nueva versión de la aplicación y que si desean ustedes actualizarse a esa nueva versión. Hay que decirle que sí, porque si no, entonces no estarían utilizando y no estarían aprovechando las funcionalidades de Microsoft Dataverse. Lo mismo sucede, y eso es algo que también deben ustedes de tener en consideración, es en sus equipos de trabajo. Por ejemplo, en los equipos de trabajo, ustedes van a tener en la parte de aplicaciones, las diferentes aplicaciones que ustedes están utilizando en cada equipo de trabajo. Entonces, si en una de sus equipos de trabajo ustedes tienen una aplicación como la de Power Apps, Power Virtual Agents, Power Automate o Power BI, entonces les va a decir allí en la administración de su equipo de trabajo, ¿sabes qué? Necesitas actualizar este equipo de trabajo o esta aplicación porque existe una nueva versión para tu tenant, para tu organización. Y entonces ustedes tienen que hacer ese proceso de actualizar su equipo de trabajo para que pueda funcionar de manera correcta con todas las bondades y novedades que tenemos en en Microsoft Dataverse. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tomen en consideración. Vamos a regresar acá para cerrar la conversación de esta tarde y ya no abrumarlos con tanta información, con la parte de los app templates, que aquí estoy esperando a que esto reaccione. Parece que falló un poco, entonces lo voy a poner aquí de manera manual. Y entonces, las plantillas de aplicaciones, los Teams App Templates, ustedes los pueden encontrar en esta URL, aka.ms/teamsapptemplates. Si ustedes se van a esta URL, se van a encontrar las plantillas que son de código abierto. Van a estar completamente libres para ustedes el código fuente de las plantillas en GitHub para que ustedes las puedan personalizar a gusto. Y algunas de esas plantillas, hay muchas ya publicadas, son más de 30 las que hoy en día ya tenemos publicadas, pero algunas de ellas que les podrían ser de utilidad que les quiero platicar una de ellas es Fact Plus. De hecho, Fact Plus ya vamos a publicar la versión 4.0 de esta plantilla y Fact Plus lo que hace es crear un asistente virtual inteligente. No utiliza Power Virtual Agent, utiliza directamente Bot Framework y ese asistente virtual inteligente lo que hace es conectarse a una o varias bases de conocimiento, dependiendo de cómo lo quieran manejar ustedes en la configuración, y de esas bases de conocimiento trae las respuestas para las preguntas que sus usuarios hagan. Entonces, el usuario se conecta a un chat uno a uno con Fact Plus, le hace una pregunta, Fact Plus va, busca la respuesta en las bases de conocimiento, regresa, le da la respuesta más certera que haya encontrado y si el usuario no está a gusto con esa respuesta, entonces lo que puede hacer es escalar la pregunta o escalar la solicitud a un experto. Ese experto entonces lo que va a hacer es resolverle la duda al usuario
y también puede actualizar la base de conocimiento para que al final pues pueda enriquecerse esa base de conocimiento con la retroalimentación tanto de los expertos como de los usuarios que están haciendo preguntas a ese asistente virtual inteligente. Esa es una de las plantillas que tenemos. Otra es Company Communicator. ¿Qué pasa si yo tengo dentro de mi organización que mandar comunicados a mis usuarios para que estén enterados de alguna noticia interna o externa de mi organización? Entonces yo puedo utilizar este asistente virtual inteligente, que también es un bot, que manda a través del chat estos comunicados y que yo puedo segmentar hacia quién lo quiero mandar, si a toda la organización o a un equipo dentro de Teams o a varios equipos o a alguna lista de distribución dentro de la organización. Otra que tenemos es Associate Insights. ¿Qué pasa si nosotros tenemos personal en campo o personal en frente del usuario final, como por ejemplo algún colaborador en alguna tienda o en algún punto de venta, y entonces nosotros queramos recibir retroalimentación del usuario que está consumiendo nuestros productos o servicios? Puedo entonces yo crear o consumir, mejor dicho, esta plantilla, porque ya es una solución que está construida, que lo que hace es crear una Power App que les va a servir a sus empleados de primera línea para que puedan capturar esa retroalimentación del consumidor final, lo puedan enviar al momento y entonces esto se vaya y se guarde a un SharePoint para que entonces después vía Power BI nosotros podamos extraer esa data y poderles mostrar a los administradores o a los gerentes o a los directores, a la gente de negocio de la organización, de esas estadísticas de retroalimentación por parte del consumidor final y que puedan tomar decisiones basadas en esas estadísticas o en esa retroalimentación. Es otra de las plantillas que tenemos. Otra más es la de List Search. ¿Qué pasa si yo quiero compartir en el chat a través de una Adaptive Card un registro de una lista de SharePoint? Y para no tener que ir y copiar la URL de la lista de SharePoint y ponerla manualmente en el chat, lo que puedo hacer es con esta Messaging Extension. Esta es una Messaging Extension que se incorpora en el chat de un canal de comunicación en un equipo de trabajo, donde ustedes decidan. Simplemente van, habilitan la Messaging Extension, buscan la lista dentro del sitio que ustedes quieran compartir y entonces buscan el registro específico, trae ese registro, lo genera con una Adaptive Card y lo publica en el chat para que sus usuarios puedan entonces no solamente ver la información, sino también darle clic al botón de ver más para ir directamente a la lista de SharePoint, que incluso podrían ustedes conectarlo con un deep link a Microsoft List en Teams y entonces el usuario no tendría ni siquiera que ir a SharePoint, sino lo abriría en otra pestaña dentro del mismo canal en Microsoft List y podría consumir desde allí la información. ¿Sale? Es otra de las soluciones que nosotros tenemos de los app templates. Me voy a saltar aquí por cuestiones de tiempo el demo y vamos a ir directamente a la parte final. Si ustedes tienen ideas de alguna otra solución que podrían serles de utilidad en sus organizaciones y que el equipo de ingeniería de Teams podamos desarrollar para ustedes, vayan a esa URL, por favor, aka.ms/new app templates ideas, y desde allí ustedes pueden nominar sus propias ideas de aplicaciones de app templates y nosotros en el equipo de ingeniería de Teams lo que podemos hacer entonces es empezar a desarrollarlas para que después las vean ustedes publicadas en Teams App Templates en docs.microsoft.com. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren desarrollar sus propias ideas y no depender del equipo de ingeniería de Teams para hacerlas, les dejo allí todos los recursos que nosotros mismos utilizamos para desarrollar estas soluciones. Así que ustedes pueden hacerlo por su propia cuenta, no necesitan depender de nosotros para poderlas realizar y sobre todo si son entusiastas, desarrolladores o entusiastas citizen developers en sus organizaciones, entonces pueden empezar a conocer toda esta información y empezar a desarrollar sus propias plantillas y sus propias soluciones para extender la funcionalidad de Microsoft Teams. Les agradezco
a todos por su atención. Si tienen alguna duda adicional, pueden contactarme directamente a través de alguno de los canales que tengo públicos para conversar con ustedes, a través de las redes sociales o a través de mi blog, que ya acabo esta misma semana de migrar hacia Azure. Entonces ya lo van a encontrar ustedes en blackpoint.azurewebsites.net, y ahí estaré publicando eventos, charlas, algunas presentaciones y también algunos contenidos técnicos que les puedan ser de utilidad, para que entonces ustedes puedan enriquecer las funcionalidades de sus propios ecosistemas de trabajo. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan buena tarde.